Bueno, tenemos muchísimo que conversar. Directamente entonces presentamos al alcalde Francisco Lamas, alcalde de Las Condes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. A ver, empecemos por lo que más hizo polémica usted cuando dijo que creía que había que crear cárceles para menores. Quiero entender por qué y qué menores deberían ir a esas cárceles. Mira, primero reconozcamos que tenemos un problema en la legislación con respecto a los menores. Hoy día hay muchos delitos que se cometen de mucha gravedad, incluso muchos de ellos al interior de hogares, con amenazas de muerte en forma permanente, con personas que están bajo la acción de la droga, y que obviamente eso provoca serios daños de carácter permanente a menores de edad también, a familias completas. La propuesta mía en torno a eso era que se endurecieran las penas de aquellas delincuentes que violen los domicilios, que la violación de domicilio sea algo que esté muy bien expresado en el derecho constitucional legal de nuestro país. Porque obviamente es el lugar donde una familia debe sentirse plenamente segura al interior de su casa. Y desde ese punto de vista, yo lo que propuse, haciendo un símil con la alza de pena que hubo cuando hubo una avalancha durante mucho tiempo de asalto de cajero automático, cosas materiales, estamos hablando de cosas distintas, y ahí se subieron las penas, se terminaron esos asaltos. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir? Se han terminado, pero bueno, no, fin, pero bajaron sustancialmente, Ya, pero lo que quiero entender, entonces, porque lo que ha generado polémica es el tema de los menores, entonces lo de los mayores entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Y cuál es la propuesta? Ya. Que una persona que viole un domicilio, ya. Violar un domicilio es obviamente una cosa premeditada, tenga cárcel automática. Pero como muchos de los que violan domicilio son menores, hay que hacer cárceles para menores, pero con un propósito específico. Por eso que yo hago la diferencia. Con un propósito de reinserción. Hoy día hay metodología. La sociedad, el Estado de Chile no tiene de verdad instituciones que busquen la reinserción adecuadamente. Ya, por eso vamos por tema, porque yo entendí ya cuál es su punto, pero entiendo, vamos por tema. ¿Por qué cárcel? Para entender bien, todo menor que irrumpa en un domicilio, cárcel de inmediato. Bueno, podría ser desde los 14 años a los 18, a los 17, que hoy día están liberados de cualquier acción judicial, porque efectivamente hay cautelares, pero las cautelares no se cumplen. Y nosotros, o sea, cualquier mayor de 14 años para la cárcel si entra en un domicilio. Pero con una cárcel específica que busque y que tenga tratamientos de reinserción. Mira, un ejemplo concreto de lo que tenemos en la sociedad hoy día. El Cizarro todo el mundo lo conoce. A los 9 años se hizo famoso. Hoy día tiene 17. Han pasado 8 años y hace una semana casi mató a un carabinero en La Reina. Entonces, cuando vemos ejemplos como ese, estamos viendo que la sociedad nuestra no tiene respuestas satisfactorias ante la comunidad ni ante los menores, lo que es muy grave. ¿Qué porcentaje de los delitos lo cometen menores? ¿Por qué a usted le preocupa tanto? Me preocupa tanto porque resulta que esos menores que hoy día pueden ser rehabilitados, y nosotros tenemos una experiencia de reinserción, a diferencia de lo que dijo la directora del Sename, muy exitosa, que la lidera un psiquiatra conocido, el doctor Sergio Canals, que se llama... En Las Condes, cuando se dice nosotros, para que la gente entienda, en la comuna de Las Condes, y hemos decidido desde hace ya 4 años, tenemos una casa que se llama Casa Futuro, donde niños con prontuario policial, metodológicamente los reinsertamos en la sociedad, hacemos que logren terminar sus estudios. ¿Cuál es la base de todo esto? Que normalmente son niños que están aislados, que están desamparados, que no tienen redes sociales, y esa hay que construirla. Pero Mónica, déjame terminar, se construyen con metodología. Y básico para construirla es que así como hay reclusión para personas con droga, que si no están recluidos por un tiempo largo, es muy difícil salir de la droga, en este caso, la reclusión también tiene que ser para estos menores para poder reinsertarlos. Porque ya entendí lo que usted propone como solución, pero quiero entender primero por qué le preocupa tanto el tema de los menores. ¿Qué porcentaje de los delitos lo cometen menores, según usted? Me preocupa, ¿sabes por qué? ¿Pero es porque el porcentaje es alto? No es tan alto. Sí, porque resulta que yo estaba viendo las estadísticas, estaba viendo las estadísticas y decía que del total de los delitos, el 3,4% fueron cometidos por jóvenes menores de 18 años. Pero Mónica, eso es precisamente porque es importante
hacerlo ahora y no esperar que esta cosa aumente, porque ahora, como son pocos, podemos crear estas instancias metodológicas adecuadas para buscar la reinserción. Lo entiendo. Ahora, usted plantea penas más fuertes, que todo mayor de 14 años vaya directamente a la cárcel si entra a un domicilio. Yo lo que planteo es que el domicilio sea inviolable desde el punto de vista de la ley. Por eso, usted decía, mayor de 14 años que entra a un domicilio a la cárcel, con cárceles que sirvan de medio de rehabilitación, dice usted. Quiero entender si usted además postularía o no rebajar la edad de responsabilidad penal. Obviamente que sí. Yo creo que la responsabilidad penal hoy día es muy alta y es parte del problema que tenemos. ¿En qué edad la fijaría usted? No, mira, yo creo que esa es una cosa que hay que estudiar. Pero su idea aproximada, me gustaría entender su idea aproximada. Sí, pero más que el tema de la responsabilidad penal, en Estados Unidos hay estados que sea a los 16 años, por ejemplo. Yo creo que hoy día a los 16 años una persona es plenamente consciente de lo que hace. ¿Y menos también, dice usted? Pero mira, lo relevante es construir metodologías que cuando eso ocurra, cuando hayan jóvenes menores de edad que están entrando en la cadena del delito en la calle, existan metodologías adecuadas y procesos profesionales para poder reinsertarlos. Y ese es el punto. Independiente de la edad. Vemos, y te lo di el ejemplo del Cizarro, a los 9 años ya era un delincuente avanzado. Sí. Hoy día a los 17 casi mató a un carabinero la semana pasada. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijo que, sus palabras textuales, no sé si el señor de la Maza estará pensando que hoy día en Chile no hay sanciones para los jóvenes, porque sí los hay. Y si él está pensando que no hay un sistema sancionatorio, está equivocado. A lo mejor él cree que todos deben ir presos y eso sería el primer país del mundo en el que ocurriría. Por eso digo, no nos pongamos creativos. Yo creo que hay peor, no nos pongamos creativos, le dijo la ministra de Justicia. Yo creo que primero hay que ser muy creativo. Segundo, yo creo que ahí se equivoca. Falta creatividad en este país para enfrentar soluciones adecuadas. Y segundo, yo creo que no hay peor ciego, autoridad ciega que no quiera ver. Porque efectivamente hoy día eso de medidas cautelares no existe. ¿Usted está medio ciega frente a este problema, la ministra de Justicia? Yo soy una autoridad que tengo todos los días un reporte de Carabineros. La ministra de Justicia tenemos, pero déjame terminar, Mónica, nosotros tenemos a la semana al menos un promedio entre 10 y 20 detenidos por nuestros inspectores municipales de Carabineros y de investigaciones. La gran mayoría de ellos son menores de edad que quedan absolutamente impunes. Y impunes cuando violan un domicilio y adentro del domicilio hay familias completas, las amenazan de muerte, quedan con daño, porque nosotros lo vemos, secuelas que duran años, incluso a veces de por vida. Eso obviamente no es proporcional al daño que causan estos menores, por lo tanto hay que buscar soluciones con mayor grado de eficacia. Y si eso requiere creatividad, por supuesto que hay que hacerlo creativamente. Ahora, en el Sename le contestaron, y yo quería primero que me respondiera lo que yo le había preguntado, si usted encontraba, porque usted decía, no hay peor autoridad que la que no quiere ver. Quería saber si usted cree que está ciega efectivamente frente a esta realidad la ministra de Justicia. Con la respuesta que da, sí. Fíjate que donde están los mayores casos de esta naturaleza son en las poblaciones. Si tú recorres las poblaciones en Chile, en Puente Alto, en Maipú, tienen más rejas que las cárceles. ¿Cómo es posible que la gente normal, la gente que trabaja, que vive del esfuerzo, tenga que vivir enrejada? Y el punto es si esa es la solución, si lo que usted plantea es la solución, Mónica, me imagino gran parte de esas rejas son preguntando, por eso no podemos conversar. Menores que delinquen. Lo entiendo. Si el punto es, yo creo que nadie quiere que los ciudadanos vivan enrejados, en eso no creo que haya discrepancia. El punto es el punto es si la solución que usted plantea es la mejor, por eso le quiero plantear distintos puntos de vista que usted les vaya contestando y alcance a contestar a todos. Yo creo que es segundo una punto de vista adecuada. Claudio Rego dice, meter a los niños a las cárceles no cuesta nada, pero es de una irresponsabilidad y de una superficialidad que a mí me indigna. Mira, mucho más me indigna cuando estos menores ingresan a las casas y violan un domicilio y dejan a 8, a 7 o a 6 familias, personas, chilenos, muchos menores de edad, con daños permanentes y secuelas. ¿Y usted cree que al intendente no le indigna eso? ¿Perdón? ¿Usted cree que al intendente no le indigna igual que usted eso? No, yo pienso que le indigna menos, porque a él lo que le indigna es la propuesta que estoy haciendo. Yo creo que cuando él se refiere a eso, y yo hago la distinción de crear cárceles para menores, porque no es lo mismo cárceles sin apellido. Cuando hablo de cárceles para menores,
es cuyo objetivo principal es buscar la reinserción. Y la reinserción se puede lograr. Nosotros tenemos ejemplos en Las Condes porque lo hemos hecho. Ahora, hay y eso requiere, pero no con cárceles. Lo han hecho, pero no con cárceles la reinserción. Pues, está bien, pero son lugares donde los niños tienen que insertarse de alguna manera. Pero no son cárceles. Lo que usted muestra como un ejemplo exitoso no son cárceles. Porque nosotros tratamos a niños con antecedentes y prontuario bastante menor. No nos atrevemos. Mira, te voy a decir una cosa. En este ensayo que hemos intentado hacer, han abandonado muchos profesores, muchos terapeutas, muchos profesionales, porque se exponen con su vida a esto. Por lo tanto, esa es la razón. A raíz de esta experiencia, que yo creo que hay que construir una metodología con profesionales adecuados, encerrados. Le pregunto lo siguiente. Estuve leyendo de varios estudios de la UNICEF, de ICF, una organización internacional, y en general todos coinciden con que la cárcel debe ser algo excepcional, más aún para los menores, porque dicen en una cárcel, aunque se haga para menores, es muy difícil la reinserción. En general se vuelven finalmente escuelas de delito. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no la alternativa del Sename? Y le pongo de inmediato lo que le dijeron de vuelta al Sename. Le dijeron que usted no conocía el Sename. Mira, que no sabía las cifras del Sename. Lo conozco tan bien que te vuelvo a dar el ejemplo del Cizarro. ¿Ah? Un niño que hace 8 años atrás fue conocido nacionalmente por cometer un delito grave. Después de 8 años, se supone que ha pasado por alguna instancia que se llama Sename, ¿no es cierto? Hace una semana casi mató a un carabinero. Bien. Entonces, obviamente, lo que me pasa a mí como autoridad, y lo veo todos los días, es que efectivamente estas instituciones, estos tribunales que tenemos hoy día, esta legislación de menores que es tan permisiva de alguna manera, lo que está logrando es una indignación ciudadana contra un sistema. Y de eso tenemos que anticiparnos. ¿Alcalde? Hasta ahora ha dado demostraciones de que no sirve, porque la gran cantidad de menores que está delinquiendo en forma grave, porque aquí no estamos hablando de que están haciendo un robo de una especie en algún local, entran a las casas con armas muchas veces, amenazando a las personas de muerte por 15 o 20 minutos. ¿Por qué no sirve el ¿Cuál Sename? es la secuela? ¿Por qué no sirve el Sename? Quiero entender. Porque yo no conozco metodologías del Sename de reinserción. No conozco que haya logrado reinsertar a ningún niño que esté en la escuela del delito. ¿Qué porcentaje de los niños del Sename cree usted que retoman sus estudios? Conozco que están personas en el Sename, jóvenes, que normalmente lo que hacen es que lo llevan ahí como medida cautelar y están un día y se arrancan. Eso es lo que yo conozco. ¿Qué porcentaje de los jóvenes que entraron, por ejemplo, el año pasado al Sename, cree usted que retomaron sus estudios? No tengo la cifra. Según la directora, un 73%. Pero mira, aquí no se trata de eso, se trata de que hay una realidad. No nos vayamos a la estadística. Cuando entran a tu casa, Mónica, y te tienen 20 minutos a ti amenazado con un arma de fuego y te dicen que te van a matar si no entregas todas las cosas que tienen, y tú tienes un hijo menor de edad que le dicen también que lo van a amenazar, eso no es estadística, eso es una realidad, y esa realidad hay que tratar de cambiarla, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Ya, cambiar. ¿Y no hay otra solución que no sea entonces las cárceles? No, yo lo que estoy diciendo... Porque el Sename, ¿a usted le parece que no es una institución que pueda hacer bien la pega, no la está haciendo bien? No tiene logros efectivos. Está demostrado que cuando no hay sanciones, cuando no hay pena, la posibilidad de reincidencia es muy alta. Y aun cuando sean menores de edad, con una lógica distinta, obviamente, con una lógica de pena, pero de reinserción, buscar las metodologías adecuadas, yo creo que sería muy efectivo para lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad con respecto a los menores. Hay otros estudios que dicen que el tipo de pena no tiene mucho que ver con la disuasión en delitos como estos. Pero la demostración no es tal. Yo te digo, en el caso, por ejemplo, de los cajeros automáticos, se discutió mucho eso. En el caso de las violaciones a mujeres hasta hace algunos años atrás, yo me acuerdo porque era concejal, prácticamente no eran penalizadas. Hasta que en algún minuto se decidió entender que eso era de un acto grave. Se subieron las penas, bajaron las violaciones. Se subieron las penas a los cajeros automáticos, y bajaron los robos a los cajeros automáticos. Lamentablemente no tengo la estadística hay una relación directa. Yo creo que efectivamente... Para pasar a otro tema, es que quiero pasar a otro tema. Quiero saber solamente si hay alguna posibilidad para usted, desde su perspectiva, usted dice el Sename no está funcionando. ¿No es mejor alternativa hacer que el Sename funcione bien que
mandar a la cárcel, aunque sea una cárcel de menores, a los menores? Probablemente lo que habría que hacer es una cárcel de menores al alero del Sename. Yo no estoy dando la metodología, estoy diciendo lo que se necesita. Pero concretamente, Mónica, tú recorres las poblaciones, cada día hay más rejas, cada día la gente está más asustada, y está más asustada precisamente por la gran agresividad que han ido aumentando en los menores de edad, porque se saben que son impunes, y al saberse de esa naturaleza, obviamente va escalando gradualmente. La culpa y como es de no los hay jueces, de los fiscales, de carabineros, ¿de quién es la culpa? De la culpa es del Estado, que no ha sabido construir una red adecuada para manejar y reinsertar esos menores en la sociedad. Los abandona. Hablamos muchos años de la educación pública. Hubo un abandono de más de 20 años de la educación pública. Aquí está pasando lo mismo. Estamos tratando de defender lo indefendible. Hoy día hay un abandono respecto de los menores que están en proceso delictual. Hay que construir esas redes. Y yo lo que sostengo es que hay casos especiales donde es necesario la reclusión permanente mientras se les dé tratamiento adecuado metodológico para reinsertarlo. Vamos a otro tema de la contingencia. El senador Orpiz, indagado por la Fiscalía respecto de la entrega por parte de 3 asesores. Nos cambiamos de tema de alcalde político. Absolutamente. El senador Orpiz, indagado por la Fiscalía por la entrega de parte de 3 asesores de boletas a Corpesca. ¿Cuál es su reacción? Y quiero saber si usted cree que es urgente que dé una explicación pública que no ha dado todavía. Mira, yo tengo el mismo discurso para todos, Mónica. He estado aquí y creo que efectivamente las instituciones tienen que funcionar. Me preocupa, eso sí, cuando funcionan mejor para unos que para otros. Y yo creo que es parte de lo que hoy día en Chile tenemos que corregir. No hay personas ni autoridades, por altas que sean su investidura, que puedan tener un tratamiento distinto. Todos estamos sometidos a cumplir la ley. Y desde ese punto de vista tenemos que apoyar a los fiscales, tenemos que apoyar a los jueces, los tribunales y los procesos de investigación. Las personas tienen derecho a defenderse, porque yo creo que en estos casos que se han ventilado en los últimos meses, son todos diferentes, pero todos de alguna manera tienen que ser investigados a fondo. ¿Tiene que haber explicaciones públicas del senador Orpiz o no? Yo creo que cada persona tiene que hacer lo que en su interior mejor le parezca. ¿Qué le recomendaría usted? Una cosa distinta tiene que ver con el sometimiento a las leyes y al estricto Estado de Derecho de un país. Las personas tienen la posibilidad de actuar como quieran. Eso depende de cada uno. Sí, el Estado y la legislación tienen que actuar con todos de la misma manera. ¿Cuál es su opinión como compañero de partido del senador Orpiz? Mira, yo soy amigo de Jaime Orpiz, fui compañero de colegio. De hecho, fui jefe de campaña de su primera campaña, lo he visto muy poco, no sé el detalle de esto, pero si hay algo en lo cual hay que investigar, yo, al igual que con todos, hay que hacerlo de la misma manera. ¿A usted no le llama la atención tanto asesor vinculado transversalmente? Le digo, desde la Alianza hasta la nueva mayoría, tanto asesor boleteando en época de campaña y posterior y dando informes de cuánta cosa hay, desde la infancia hasta la Unión Europea, Ucrania, el desempleo. Pero, Mónica, no tengo ninguna duda, yo lo he dicho, esto era un mecanismo para financiar procesos de pre-campaña. Lo dije. Y parece que de campaña también, no solamente. Bueno, pre-campaña, campañas, pero financiamientos políticos de campaña. Ilegales. Absolutamente, desde mi punto de vista, ilegales, pero eso lo tiene que determinar un tribunal. ¿Y cómo entiende usted que 3 asesores del senador Orpiz, posterior a la campaña, boleteen a Corpesca mientras está tramitando la ley de pesca? ¿No le parece grave? Te vuelvo a decir, no tengo los antecedentes, pero sí te puedo decir que no debe haber ningún chileno por sobre la legalidad y por sobre los procesos de investigación que se hagan, sea de donde sea. A estas alturas, con lo que se ha sabido del senador Orpiz, de Marta Isasi, se dice que hay más también respecto de Corpesca y de otras empresas también pesqueras. ¿Usted cree que se tiende un manto de duda sobre la ley de pesca, por ejemplo? Mira, no sé, porque también en el caso de Martelli, donde era una máquina para financiar estructuras políticas, todavía conocemos, a lo mejor algunos dicen que la punta del iceberg, yo no tengo más antecedentes, pero efectivamente ahí hay una triangulación de recursos desde el sector privado
al sector político, que también pueden tener muchos vicios de la naturaleza que tú estás hablando. Ya le quiero preguntar por eso, que yo creo que quería preguntarle es muy primero por la ley de pesca. Si le parece que al final con esto no tengo se los tiende... detalles. Yo creo que esos son procesos que hay que investigar. Para eso están las instituciones, están los fiscales, están los tribunales que finalmente zanjan este tipo de conflictos cuando los hay. Ya voy a lo de Martelli, pero antes, Isabel Allende decía que no hay candidato que no le haya torcido la nariz a la ley, una forma elegante de decir violar la ley, porque todos hacen pre-campaña. Usted, alcalde, ¿también le ha torcido la nariz a la ley? ¿Ha hecho pre-campaña fuera del marco de la ley? Yo no lo he hecho nunca. Te puedo decir que desde que hay legislación, he estado siempre enmarcado en la legislación. He hecho campaña por 30 días. Ahora es más fácil para el incumbente. No, está bien. Siempre. Mira, es que tú me estás preguntando una cosa. Después vemos si es más fácil y por qué y las razones. Pero efectivamente yo he cumplido rigurosamente lo de los 30 días y he cumplido rigurosamente lo de la forma de financiamiento a través del CERVEL y todos los mecanismos que hay. ¿No tiene asesores boleteando la empresa por informe? Sería muy grave y un alcalde estuviera un alcalde relacionado con eso, porque nosotros tenemos gestión de recursos públicos y cuando hay recursos públicos involucrados, hablar de boletas truchas es muy grave, porque obviamente es una situación de alta complejidad. Y yo te digo que en el caso mío, yo he actuado rigurosamente, incluso con muchas críticas de parlamentarios, de candidatos presidenciales de la época, porque hemos hecho cumplir en el territorio de Las Condes la ley de los 30 días de campaña, incluso en campaña no solo de alcaldes y concejales, sino que también de parlamentarios y presidenciales. O sea, ¿usted recibió presiones para violar la ley electoral? No, no recibí ninguna presión. ¿Molestia, reclamos por no violarla? Reclamos recibí muchos, porque veía, muchos me decían cuando me los topaba, oye, pero ¿por qué no la comuna al lado está llena de propaganda y la tuya no? Obviamente que esos comentarios los recibí, no sé si son presiones o no, pero los recibí. ¿Y de todos los sectores? De todos los sectores. ¿Usted es de los que le creen al gobierno cuando dicen que estas 21 personas que le boletearon a Martelli eran personas que estaban trabajando con informes efectivos y esto no era pre-campaña? Tú lo dijiste al principio, yo no creo que ninguna boleta que esté relacionada desde el sector privado a estas pseudo acompañantes de la política o cercanos tenga que ver con trabajo efectivo. Yo creo que todo eso tiene que ver con financiamiento de una u otra manera de campaña o actividades políticas en forma indirecta o pre-campaña, como tú lo quieras llamar. Ojo, no lo dije, lo pregunté. No, pero tú dijiste. Se lo pregunté. Otra cosa es lo que yo pienso, que da lo mismo aquí en realidad. Entonces, ¿usted no lo cree respecto de, no le cree en definitiva al gobierno? No, no le creo. Yo creo que parte importante de lo que falta hoy día en Chile es sincerar precisamente la verdad que todos los chilenos conocen, pero que por alguna otra razón nadie se atreve a ponerse colorado y decirla. ¿Y le cree a sus correligionarios entonces, o ahí tampoco les creen? Bueno, yo tuve renuncié cuando era vicepresidente precisamente por eso, porque yo creo que efectivamente hubo una estrategia, de alguna manera, de abordar el tema equivocada. Yo soy partidario que las cosas se investiguen, se saneen, legislemos adecuadamente en torno a una realidad y seamos estrictos en las sanciones y también pongamos los controles y los financiamientos adecuados para los controles que se necesitan para cuando alguien viola la ley. ¿Y usted cree que ha habido un intento de que no funcionen esas instituciones de parte de algunos correligionarios suyos en la UDI? Yo no sé si de parte de correligionarios míos, pero Llorat lo dijo, más bien de parte de correligionarios de él, sí, que había recibido presiones desde el Ministerio del Interior, dijo, para no presentar ciertas denuncias o querellas. Eso es de la máxima gravedad, que duda cabe. Ya, pero yo estoy preguntando en la UDI. ¿Usted cree que había un intento o una aspiración de que no funcionen las instituciones, de frenar la acción de la justicia? No, yo creo que lo que ha habido efectivamente es el legítimo derecho a la presunción de inocencia y a defenderse. Ahora, a mi juicio, a diferencia de Iván Moreira, que creo que tuvo la capacidad de enfrentar la verdad al costo que todavía no sabemos cuál va a ser, porque no sabemos si son delitos o no. Yo creo que ahí hay un área muy sutil. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero eso lo tendrán que determinar las instituciones. El resto, yo creo que ha sido bastante esquivo para enfrentar la realidad. ¿Incluido Jovino Novoa? Incluido todos los que están hoy día en estos procesos. O sea, incluido Jovino Novoa. Todos los que están en estos procesos.
que está en el proceso Joaquín Noboa, por eso lo preguntaba con nombre y apellido, y se lo pregunto específicamente porque la UDI acaba de decir que hay una persecución política en contra de Jovino Noboa. ¿Usted cree que hay una persecución política de parte de la Fiscalía en contra de Jovino Noboa? Yo no creo que haya persecución política, pero sí creo que no hay igual trato de la Fiscalía y tampoco hasta hace poco de Impuestos Internos en las denuncias. Espero que eso pueda cambiar. Efectivamente, yo creo que el país tiene que ver que hay igualdad de trato independiente de la condición de cada persona cuando hay antecedentes suficientes para investigarlo adecuadamente. Ahora, esta denuncia comenzó con la secretaria Jovino Noboa declarando, con la ex jefa de prensa de la UDI. Entonces no entiendo bien cuál sería el origen de la persecución política o del trato desigual. O del trato desigual. Perdón, yo dije que no cree. Yo dije que no creo. Sí, pero del trato desigual. Yo lo que sí creo que el trato desigual se manifiesta claramente con la confesión que hizo Llorrat. No de la Fiscalía, no del Servicio de Impuestos Internos, de la Fiscalía. Estamos hablando de las instituciones en general. Pero es que quiero preguntarle por parte. Sí, pero estamos hablando de las instituciones en general. Cuando Llorrat reconoce que desde su sector tuvo presiones para no entregar antecedentes o hacer denuncias o querellas, lo que está diciendo en la práctica es que está tratando a unos de una manera y a otros de otra. Él lo confesó, es una confesión. Ya, eso se refiere al Servicio de Impuestos Internos, que a todo esto le condonó intereses a Noboa cuando no debiera haberse los condonado. Pero Mónica, el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene la llave de las denuncias y de las querellas de delitos tributarios. No es menor lo que está diciendo. Si usted cree también que la Fiscalía de por sí ha tratado distinto los casos de la Alianza que los casos de la nueva mayoría. Yo, mira, hasta ahora creo que los antecedentes que le han llegado y que ha estado trabajando son principalmente de la Alianza y de la UDI. Pero muchos de los antecedentes que le pueden llegar y que le van a llegar, seguramente, ahora que se destrabó este tema de la querella, aun cuando dicen que Impuestos Internos se querelló contra Martelli solo contra él y no contra la empresa que triangulaba los recursos, lo que hace una diferencia en derechos bastante sutil, porque como Impuestos Internos tiene la llave para gatillar las investigaciones, etcétera, y eso es lo que establece la ley, en esos términos hubiese sido más transparente que se hubiese también, esperemos que lo haga, querellado contra la empresa que tenía Martelli. Pero entiendo que entonces su juicio crítico es respecto del Servicio de Impuestos Internos y no de la Fiscalía, entonces. Yo te diría que en general lo que tiene que quedar claro en Chile son dos cosas. Primero, la verdad, a fondo. Y segundo, que las instituciones funcionan para todos igual. Y eso todavía estamos en proceso y hay ciertos matices y ciertas dudas que son razonables. En la UDI, quienes han sido citados a declarar o quienes sean imputados, ¿debieran ellos mismos haber congelado su militancia? Yo pienso que sí, yo lo dije en el Consejo General en la última reunión. Si yo estoy imputado por algo, aun cuando sea inocente, tengo que, de alguna manera, resguardar la institución en la cual yo milito. Y me parece que lo que corresponde es dar un paso al costado y defenderse. Defenderse si hay imputaciones falsas. Eso es lo que yo pienso. ¿Le parece entonces que fue un error de parte de la directiva salir a decir que había una persecución política en contra de Jovino Noboa? Bueno, con ese nombre, con ese concepto. Sí, yo no comparto el concepto. ¿Es un error salir a defenderlo así con esas palabras? Sí creo que hay visos, de alguna manera, de que no se ha tratado de la misma manera casos muy similares. Y yo creo que esa es la razón por la cual probablemente la Comisión Política hizo esa declaración. ¿Equivocada o acertada? A mi juicio, en los términos de persecución, equivocada. En los términos que tienen que ver con igualdad ante la ley, me parece acertada. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos.